Buenos días con todos, sean bienvenidos a la octava clase de sistemas de control aplicados. Para esta clase se va a tratar el tema de LGR o lugar geométrico de las raíces. Antes de empezar con los ejercicios, me gustaría acotar ciertas cosas de la teoría. Bueno, nosotros para este tipo de ejercicios, primero tienen que verificar la estabilidad de Routh-Hurwitz, ¿sí? Tienen que verificar la estabilidad en lazo cerrado. Como ya saben, normalmente cuando ustedes vayan a realizar una prueba, ya les van a dar un sistema en el que ya sea estable. Pero si uno de los literales es verificar la estabilidad o el profesor se los recomienda, es muy necesario que lo hagan. ¿Sí? Porque ya saben, cuando tú verificas la estabilidad, lo que quieres ver es que todos los polos estén del lado izquierdo del eje imaginario. No pueden estar del lado derecho. Automáticamente, si llegan a tener un polo que esté ya sea en el 0,000000001 que esté del lado derecho, ya eso es inestable. ¿Sí? Siempre tienen que saber que el sistema es estable para poder aplicar el LGR. ¿Por qué? Porque con el LGR nosotros vamos a ver mediante los polos, más que nada los polos, no tanto los ceros, cómo se comporta lo que viene a ser la respuesta de un sistema. ¿Sí? Ustedes saben que mediante los polos van a tener una respuesta ya sea subamortiguada, sobreamortiguada, críticamente amortiguada o lo que viene a ser no amortiguado. Sin embargo, también aquí vamos a saber mediante una ganancia K, vamos a tener aquí una ganancia K. Esta ganancia acá va a estar multiplicada siempre por GDS. O la pueden tener del lado de acá o del lado de acá. Eso no tiene mucha relevancia. Lo importante es que van a tener siempre una ganancia acá, la cual ustedes tienen que saber reconocer ese rango en el que K va a estar. ¿Sí? Para que sea la... O sea, con este rango de K lo que van a obtener es... También van a saber si la respuesta tiene algún tipo de amortiguamiento o no lo tiene. Sí, listo. Bueno, eh, entonces, ahora sí. Todos los sistemas van a estar retroalimentados normalmente. Ustedes tienen que fijarse si es positivo o negativo, pero el mayor tiempo de casos es negativo, porque siempre nos gusta ver un margen de error, ¿verdad? Un error que ya lo expliqué anteriormente. Entonces, normalmente siempre nos va a gustar que sea retroalimentación negativa, para que se vaya retroalimentando el sistema. Listo, entonces, aquí nosotros para poder realizar el LGR, primero tenemos que hallar, o sea, resolver la retroalimentación negativa, y con esto de aquí vamos a trabajar con la ecuación característica, que viene a ser el uno más GDS por HDS, ¿sí? Esta ecuación lo que nos interesa principalmente es el GDS por el HDS, ya que nosotros vamos a sacar el LGR a esta función. ¿Sí? Entonces vamos a tener que GDS por HDS, cuando tenemos una retroalimentación unitaria, es el mismo GDS. Entonces se va a trabajar el LGR al GDS. Pero si obviamente HDS ya no es uno, o sea, ya no es unitario, tenemos que trabajar con la multiplicación de ambas funciones. Bien. Esto de aquí tiene dos temas, que es el criterio de la magnitud y el criterio del ángulo. El criterio de la magnitud es muy importante, ya que, por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema de esta forma, tenemos unos polos aquí, otro polo acá, tenemos otro polo acá, y queremos saber, según esto de aquí, cuánto es la ganancia cuando ponemos, digamos, que un punto de prueba aquí, tenemos que hallar es la distancia. O sea, la distancia de aquí, la distancia de acá y la distancia de acá. Obviamente esto va a tener sus respectivos ángulos. Un ángulo aquí, un ángulo acá y otro ángulo acá. Pero tienen que encontrar L1, L2 y L3. Y supongamos que tenemos un cero acá, esto va a ser L4 con un ángulo aquí. Entonces, para el criterio de la magnitud van a tener lo siguiente. Aquí supongamos que tenemos K, un valor de K. Entonces tenemos que es K por ¿cómo es? La distancia de los ceros va obviamente arriba, eso se va multiplicando. Entonces K L4 dividido para la distancia de los polos, L1, L2, L3 igual a 1.
Entonces, si ustedes les dan un polo, por decir, este punto de aquí es un polo, ustedes van a hallar la ganancia acá respecto a ese polo. ¿Sí? Si tenemos ese polo dentro del LGR, van a encontrar la ganancia acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le van a decir, supongamos que este polo aquí es 5 en el eje imaginario y aquí es, ¿qué será? 2. ¿Ya? Entonces ustedes van a hallar la ganancia respecto a ese polo, que va a ser 2 más 5J. ¿Sí? Listo. Ahora, el criterio del ángulo. El criterio del ángulo nos sirve para hallar también los ángulos de entradas y salidas, que bueno, ese es uno de los pasos del LGR, en el que, por ejemplo, nosotros tenemos asimismo un polo aquí, otro polo acá, tenemos un polo acá. ¿Sí? Listo. Esto también obviamente es con ceros, ¿no? Pero yo, bueno, vamos a poner otro cero acá. Tenemos JW y tenemos sigma. Así mismo, acá tenemos sigma, tenemos JW. Para el criterio del ángulo, si por ejemplo nosotros queremos saber el ángulo de este polo, nosotros vamos a poner aquí un punto de prueba, y vamos a trazar líneas. Asimismo, los triangulitos como en el anterior. Pero aquí vamos a aplicar esta siguiente fórmula, que es la sumatoria de los polos, de los ceros, perdón, la sumatoria de los ángulos de los ceros menos la sumatoria del ángulo de los polos es igual a más menos 180 grados. Sin embargo, los ángulos aquí siempre se toman respecto al eje del lado derecho, o sea, respecto al eje X. O sea, aquí seríamos que teta uno, teta 2, teta 3. Y acá tenemos teta 4. Entonces nosotros aquí nos interesa es este ángulo y este ángulo de acá. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Nosotros estamos buscando el ángulo de este polo, ¿verdad? Entonces obviamente eso va a ser negativo. Entonces tenemos el ángulo del cero, que es teta 3 menos la sumatoria de los ángulos de los polos, que es teta uno más teta 2 más teta 4 igual a más menos 180 grados. Nosotros queremos es teta 4. Esto queremos. ¿Sí? Entonces vamos a pasar el otro lado teta 4, vamos a tener teta 3 menos teta uno menos teta 2 menos 180. Bueno, lo voy a poner aquí más 180, como que yo estuviera pasándolo con el menos al otro lado, para que nos quede un ángulo positivo, porque si pasamos con el menos, nos va a quedar un ángulo negativo. Bueno, por ende es lo mismo, pero es para que nos quede mejor el cálculo. Y acá vamos a tener teta 4. Entonces, teta 3 va a ser esa distancia, ¿cómo se llama? El ángulo que está aquí, ¿verdad? El ángulo que está aquí, 180. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Sería teta 3 es igual a 180 menos la tangente a la menos uno de y sobre x, ¿verdad? Vamos a ponerle y3 sobre x3. Por decir así, teta uno, eso sí va a ser tangente a la menos uno de y1 sobre x1. Y vamos a tener teta 2 que ese asimismo va a ser 180 menos la tangente a la menos uno de y2 sobre x2. Esto sí lo entienden, ¿verdad? Esto aquí son los triángulos. Triángulo, entonces tenemos esta distancia sería x2, esta vertical sería y2, y así sucesivamente con todos, ¿verdad? Pero como tenemos que obtener el ángulo respecto al eje, el eje del lado derecho respecto al eje x, entonces tenemos que restarle 180 menos la tangente a la menos uno en el caso de teta 3 y en el caso de teta 2 porque están del lado derecho. En cambio, en teta uno no. Ese simplemente ya directamente lo obtienen así. Y ahí hallarían el ángulo de teta 4. Hallarían el ángulo respecto a este polo. Y así y ya con ese ángulo pueden comprobar que esto sea más o menos igual a más o menos 180 grados. Eso tiene que cumplir el criterio de lo que viene a ser el ángulo. ¿Sí?
O les pueden dar ya los ángulos y tienen que comprobar, nada más. O les pueden dar un punto en específico, un punto que esté dentro del LGR, donde ustedes tienen que asimismo aplicar el criterio del ángulo y tienen que verificar que sí se cumpla, ¿no? A veces les puede dar 179 punto algo, igual a más o menos 180 y bueno, eso ya es aceptable porque está muy cercano al 180. O sea, van a haber a veces unos decimales que un cierto margen de error va a haber, pero no es mucho problema. Entonces, esto es importante que lo sepan porque esto también se lo va a trabajar para que hayan ganancias K o los ángulos. Listo. Entonces, el LGR tiene 7 pasos. Normalmente les piden que ustedes sigan los pasos para que los vayan hallando en orden. O sea, vayan dibujando el LGR de un sistema en orden. Pero no, esto ya depende de cada uno, la verdad. Normalmente yo a veces me salto los pasos, no trato de seguir los órdenes, o sea, de eso ya depende de cada uno, pero bueno. Entonces, los 7 pasos o reglas, por decir así, son, el primero son el número de ramas, el cual son el número de polos. Segundo es la simetría. El punto de la simetría es muy importante, sin embargo, este punto no es como tal que tú lo... O sea, tú te das cuenta de la simetría del LGR mientras vas trabajando. No es algo que tú lo puedes obtener al inicio. O sea, tú sabes que va a ser simétrico porque lo mismo que tienes arriba tiene que ser abajo. ¿Sí? O sea, tiene que ser como tipo espejo. Entonces es algo que tú, la simetría la vas comprobando mientras vas realizando los demás pasos. No es algo como que tú lo tienes enseguida. Ahí tenemos segmentos del eje real, tenemos puntos de inicio y puntos de fin, tenemos las asíntotas. Las asíntotas vienen a ser el número de polos menos el número de ceros. Los puntos de choque. Los puntos de choque vienen a ser los puntos en los que, por ejemplo, ustedes tienen el LGR y aquí cruza el LGR. Este punto en el que cruza se conoce como punto de choque o SP. Esto SP, bueno, bueno, SQ, perdón, yo lo investigué. Esto no recuerdo que me lo dieran. Entonces, en este puntito. Entonces, con estos puntos de choque, para poder encontrarlos, son, uno, aplican la ecuación característica, despejan K y tienen que derivar respecto a S, ¿sí? La variable. Y los puntos que S, que sean máximos, van a ser de llegada. Esto viene a ser también, tiene relación con los puntos de inicio y puntos de fin. Los máximos son llegada y los mínimos son de salida. Entonces nosotros vamos a hallar ese Q y con este SQ podemos reemplazar aquí, en esto de aquí, para hallar KQ. ¿Para qué nos sirve este KQ? Este KQ es una ganancia de choque. ¿Sí? Esto también yo lo investigué, no sé si se los dan ustedes ahora, pero es una ganancia de choque. Por si acaso se los den, es importante que sepan. Ya van a ver por qué tiene mucha importancia. Después el último paso viene a ser los cruces en el eje imaginario. O sea, los cruces que van a tener aquí y acá, por decir así. Entonces, este es el paso 7 y este es el paso 6. Entonces, vamos a tener uno más K GDS por HDS, asimismo la ecuación característica. Sin embargo, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar Routh-Hurwitz. Nosotros vamos a aplicar Routh-Hurwitz para encontrar los valores de K. Con estos valores de K vamos a hallar unos K críticos o el valor de K simplemente. Si solamente encuentran un K es un valor de K, que igual eso se considera también como K crítico. Entonces, nosotros, y si reemplazamos ese K crítico en una ecuación de S cuadrado más AS más B, de esta forma, esto se denomina ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar. Y despejamos o sea, perdón, encontramos las raíces, vamos a hallar los cruces en el eje W, en el eje JW, el eje imaginario. Entonces, aquí está lo que yo les decía de los rangos, lo que yo les decía de los valores de K. Una vez tenemos ese K de choque y ese K crítico, nosotros sabemos, podemos tener esto de aquí. Esto es importante que lo sepan. Esto tampoco no me lo dieron, pero bueno, yo lo vi y se los doy a ustedes. Tenemos que 0 es menor a K menos KQ y K es, perdón, es menor a KQ
cuando tenemos un valor de ganancia que nosotros ponemos que está entre estos dos de aquí, vamos a tener un sistema sobreamortiguado, un valor de K que va a ser igual al K de choque, es críticamente amortiguado, estas van a ser nuestras respuestas, un KQ menor a K y esta K menor al K crítico, vamos a tener un sistema subamortiguado y tenemos un K igual a KC, va a ser un valor sin amortiguamiento. Esto, como les vuelvo a repetir, no me lo dieron a mí, yo se los doy. Igual le pueden consultar a sus profesores para que tengan mejor conocimiento respecto al tema. O sea, yo no voy a profundizar en esto porque les vuelvo a repetir. O sea, yo lo vi, es bueno que lo sepan, pero y no se los puedo explicar porque al menos a mí no me lo dieron como tal. Me tocó revisar algunas cosas. Pero bueno. Entonces ahora sí vamos a hacer dos ejercicios. El primero, ya nos dan aquí la función y lo que vamos a tener que hacer es aplicar el LGR. Para esto voy a ayudarme con el cuaderno porque ya pues hay que pues ya vi la materia, ya me puedo ayudar, no tengo que estar así nomás. Bien, entonces que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la función y lo que vamos a hacer primero es ver el número de ramas. El número de ramas va a ser igual al número de polos. Los números de polos son tres. Tenemos un polo en cero. Vamos a hacer la gráfica. Vamos a poner aquí. Chut, vamos a poner ahí. No, vamos a coger acá. Chuta, listo. Entonces vamos a tener aquí JW sigma. Entonces vamos a tener un polo en cero, un polo en cero, un polo en -2 y un polo en -3. ¿Sí? Bien. Los segmentos del eje real vienen a ser los que están asimismo en el eje real para el lado izquierdo de un polo, que viene a ser de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Es así de forma impar. Esto viene a ser los segmentos del eje real. Se ven de forma impar. Aquí en este caso, normalmente el polo va hacia el cero. Entonces, si esto fuera un cero, aquí hubiera una flecha que me indica que el polo va hacia el cero, pero como no, aquí es como que entre ellos están, por decir así, mandando la señal de aquí para acá, de aquí para acá, porque no va a llegar a un cero. Entonces tenemos cero, -2 y -3. Listo. Entonces vienen a ser los segmentos del eje real. Y ahora lo que tenemos viene a ser, yo empiezo a calcular. A ver, vamos a calcular lo que viene a ser el centroide. La fórmula del centroide es la siguiente. El número de polos, la sumatoria de polos menos la sumatoria de ceros, dividido por el número de asíntotas. Número de asíntotas. El número de asíntotas es el número de polos menos el número de ceros. Como en este caso tenemos solamente polos y no tenemos ceros, tenemos que el número de asíntotas es igual a 3. Vamos a tener tres asíntotas. Entonces tenemos la sumatoria de polos, va a ser 0, -2, -3, -0, dividido para lo que viene a ser 3. Vamos a tener -5 dividido para 3, que esto nos da un valor de -1,667. Entonces ese va a ser nuestro centroide, que va a estar más o menos por aquí. Aquí vamos a tener nuestro centroide, -1,667. De este punto de aquí es donde van a salir lo que vienen a ser los ángulos, ¿sí? Vamos a tener estos ángulos de acá. Ángulo, va a ser 180 por 2K más 1 dividido por el número de asíntotas.
donde K va a ir de cero hasta el número de asíntotas menos uno. ¿Sí? Tenemos, primero, cuando tenemos K, aquí vamos a borrar esto de aquí. Cuando tenemos K igual a cero, tenemos que AS es igual 180, 2 por cero más uno sobre 3. Esto va a ser igual, 180 dividido para 3 60. Vamos a tener K igual a uno. Esto va a ser 180, 2 por uno más uno sobre 3. Entonces tenemos 2 más uno 3 por 180 dividido para 3 y nos da 180. Entonces tenemos que K igual 2 es AS 180, 2 por 2 más uno sobre 3. Vamos a tener 180 por 5 sobre 3 nos va a dar 300. Ustedes saben que 60 y 300 300 es como el 60 para abajo, ¿verdad? Entonces, de este punto de aquí vamos a tener 60 y 300 que es como menos 60. Es menos 60. Entonces, así vamos a tener nuestros ángulos. Entonces, aquí vamos a hallar son los puntos aquí de los cruces, el punto de choque, sucesivamente. Entonces, ahí ya va cogiendo forma nuestro LGR. Entonces, ahora vamos a hallar lo que viene a ser los puntos de quiebre o los puntos de choque. Puntos de choque o quiebre o ruptura, como le quieran ver. ¿Sí? Les pueden dar estos tres nombres. Entonces, aquí, ahora sí vamos a coger, tenemos nuestra ecuación característica, uno más K sobre S más 2 S más 3 y esto va a ser igual a cero. Entonces vamos a tener S más 2 S más 3 más K igual a cero. Ustedes saben que esto se va a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces vamos a tener S al cuadrado más 2S. Tenemos S más 3 más K, cero. S al cubo más 3S cuadrado más 10S más 6S más K igual a cero. Entonces nos queda S al cubo más 3S al cuadrado más 16S más K igual a cero. No sé si, si multiplica algo mal. Déjenme ver. Mm. Es el cuadrado más 2S más 3. Es al cubo. 3S cuadrado. 2. Aquí sería. Aquí es S. ¿Verdad? Ahí me confundí yo. Entonces es. Ese que era un 5. Así pasa a veces y tienen que estar repitiendo porque ya pues uno se confunde el S y la 5. Es el cubo, 3S cuadrado, más 2S al cuadrado, más 6S, más K. Y ahora sí. S al cubo, más 5S cuadrado, más 6S, más K. Y ahora lo que tienen que hacer es despejar K. Les va a quedar menos S al cubo, menos 5S cuadrado, menos 6S. Y aquí van a aplicar la derivada. Menos 3S cuadrado, menos 10S, menos 6. ¿Ya? Y aquí esto lo van a igualar a cero y van a hallar los S. Que aquí S me dio.
menos 2,549 y S2 que me dio menos 0,785. Listo. Aquí es donde ustedes pueden ver los máximos y los mínimos. Los máximos, si no mal recuerdo, eran los de llegada. ¿Ves? Ver? Los máximos son de llegada y los mínimos de salida. Este sería un máximo, este sería un mínimo. ¿Sí? Sin embargo, ustedes tienen que saber cuál escoger. Lo que uno tiene que hacer para escoger es el que uno escoge el que está dentro de la trayectoria del eje real. ¿Qué quiere decir? Uno escoge lo que está a la izquierda del polo que está dentro de la trayectoria del eje real. En este caso, este aquí, este menos 0,785 está dentro de aquí, de esta trayectoria, de lo que viene a ser nuestro LGR. Entonces, aquí, en este puntito de aquí, es donde tenemos el S2 o SQ. Este sería nuestro punto de choque. Igual les recomendaría que esto le consulten mejor a sus profesores, porque al menos en mi semestre el tema del LGR se pasó un poco rápido y ya nos cogió con tiempo. Entonces, la verdad que los conocimientos los tengo, pero no, o sea, no muy fuertes. Entonces, sí, sería bueno que esto sí se lo consulten igual mejor a sus profesores, pero es como yo les digo también. Entonces, este punto va a estar dentro de aquí, ¿verdad? Ese va a ser nuestro punto de choque. De nuestro punto de choque, ahí es donde van a salir nuestros ángulos que van a ser de esta forma. De nuestro punto de choque va a ser esto. Así. ¿Sí? Nuestro punto de choque, como que ahí le llega y ahí se va. Entonces, con este punto de choque, este que escogimos, lo vamos a evaluar en lo que viene a ser aquí. Este es para que sepan, evaluamos en, vamos a ver si copio esto de aquí. Al valor aquí, vamos a hallar que el valor de KQ es igual a 2,113. O sea, este KQ va a ser la ganancia que se va a encontrar aquí, justo donde está el SQ, y esa ganancia es nuestra ganancia de choque. Eso a mí no me lo enseñaron, pero yo se los doy igual para que lo sepan. Y ahora lo que vamos a hacer es hallar la ganancia. Vamos a hallar los cruces con el eje de J, cruces con JW, y por ende hallamos la ganancia. Y por ende hallamos K crítico o K nomás, o K según el contexto. Pueden hallar solamente el K, que va a ser el K crítico. Sabes que vamos a dejarlo como K crítico. Después se van a confundir con el otro K, el K que está acá. Entonces, vamos a aplicar root Hurwitz. Asimismo, tenemos 1 más K, S más 2, S más 3. Vamos a tener esto de acá. Vamos a tener S al cubo más 5S cuadrado más 6S más K. Y aplicamos root Hurwitz. S al cubo, S cuadrado. Vamos a tener que bajar S y S a la cero. Entonces tenemos 1, 5, 6. Y como les recomendé, siempre pongan los ceritos aquí. Entonces vamos a tener a 1. Aquí ya va a ser cero, va a ser cero. Entonces tenemos a 1, va a ser igual 5 por 6 menos K dividido para 5. Esto nos va a dar 30 menos K dividido para 5. ¿Sí? Entonces tenemos 5. ¿Sí, sí está bien? Y. Entonces ahora sí. Tenemos acá B2
va a ser B1, bueno, B1, perdón, va a ser A1 por K, A1 por K, menos 0 por 5 sobre A1, y esto nos va a dar K. Entonces, nosotros vamos a hallar de aquí, como de A1, el valor de K. Tenemos 30 menos K sobre 5, esto lo igualamos a 0. Vamos a hallar que K es igual a 30. Entonces nuestro K crítico es igual a 30. Entonces, con este valor de K, lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación auxiliar, que es la de S cuadrado. Va a ser 5S cuadrado más K igual a 0. Entonces reemplazamos 5S cuadrado más 30 igual a 0. Vamos a tener que S cuadrado va a ser, vamos a pasar a dividir aquí el 5, 6, sería menos 6. Y sacamos la 1, 2, las raíces, sería la raíz de 6J. Entonces la raíz de 6J nos da 2.449, 2.449, 449J, obviamente más menos, y ese va a ser nuestros puntos de choque, puntos de cruces, perdón. Estos son los cruces con el eje W, cruces con JW. Entonces eso vamos a tener acá, un cruce aquí que es con JW, ese es 2.449, y tenemos acá menos 2.449. Y eso sería nuestro LGR para este ejercicio. Ahí tenemos ya el LGR. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Bueno, solo le voy a poner 2. Este ejercicio trata de algo llamado LGR generalizado, donde nos van a poner lo siguiente. Con este ejercicio principalmente, al menos a mí sí me explicaron, pero el semestre anterior al mí, a mis amigos, algunos que vieron, no les explicaron, al menos por el profesor que yo vi, ellos saben que ellos no les explicaron, entonces ellos sí sufrieron con esto aquí, se los pusieron en un examen. No igualito, pero sí así. Tenemos un sistema retroalimentado, más o menos, con GDS, que GDS es de la siguiente forma: 1 más P S menos P sobre S cuadrado más 3S más 6. ¿Sí? Vamos a tener esto de aquí. Y esto va a tener su salida, está retroalimentado, gracias a Dios de forma unitaria, y listo. Y le dicen que hay en el LGR este sistema. Para hallar el LGR de nuestro sistema vamos a resolver lo que viene a ser la retroalimentación unitaria. Uno más uno más P de S menos P S cuadrado más 3S más 6 igual a 0. Aquí, esto de aquí lo vamos a mandar a multiplicar acá. Vamos a resolver prácticamente la fracción. S cuadrado más 3S más 6 más S más PS menos P igual a 0. Esto obviamente se va a pasar acá y se va a eliminar, ¿verdad? Lo va a pasar a multiplicar acá y por el 0 0. Vamos a tener S cuadrado más 4S más 6 más P S menos 1 igual a 0. Aquí lo que tienen que hacer es dividir por esto de aquí, por esto mismo.
S cuadrado más 4S más 6 y acá también. Esto es lo mismo, ¿verdad? 4S más 6. Entonces, esto lo vamos a eliminar. Nos va a quedar uno más P S1, S menos uno, S cuadrado más 4S más 6 igual a 0. Ya esta función de aquí es a la que le vamos a aplicar el LGR. A esta función es a la que tienes que aplicar el LGR. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer eso de ahí. Entonces, primero tenemos el número de ramas, es igual al número de polos, en este caso es 2. Tenemos el número de asíntotas, que va a ser, tenemos dos polos y un cero, sería uno. Tenemos lo que viene a ser, vamos a hallar los ángulos, teta es igual a pi por 2k más uno sobre el número de asíntotas. Creo que acá lo puse con 180. Bueno, también, obviamente 180 es pi, sino que aquí quedan radianes. Entonces, como solo tenemos el número de asíntotas que es uno, entonces k va a ser solamente cero. El valor de aquí, k, es cero. El número de asíntotas, uno menos uno igual cero. Entonces solamente vamos a tener cero aquí. Entonces k, el ángulo teta, va a ser, si aquí es cero, nos va a quedar pi. Entonces ese es el ángulo a ese, el ángulo que teníamos arriba. Tenemos el centroide. Centroide es el número de polos. Tenemos que hallar los polos y los ceros. Cero, ya sabemos que es uno. Y los polos, para facilidad del ejercicio, ya los calculé. Nos da menos 2 más menos raíz de 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener menos 2 más raíz de 2 menos 2 menos uno sobre uno, número de asíntotas. Y esto nos va a dar, esto se va, y nos va a quedar menos 5. Entonces ese va a ser nuestro centroide. Entonces vamos a tener el LGR de la siguiente forma. A mí me gusta ir calculando primero y de ahí ya ir dando. Al menos lo principal. Porque igual son puntos, pues, ¿no? O sea, igual evalúan esto de aquí el procedimiento. Entonces, tener aquí un cero en uno. Tenemos aquí un polo de menos 2 raíz de 2 menos raíz de 2. Tenemos un polo aquí, tenemos un polo acá. Y tenemos centroide que es menos 5 y nos da el ángulo pi. Entonces este ángulo pi nos va para acá. ¿Sí? Listo. Vamos a hallar el punto de choque. Punto de choque. Si se dan cuenta, nuestro LGR estaría aquí. Vamos a hallar lo que viene a ser un punto de choque o de quiebre. Punto de choque, el cual va a ser uno más P S menos uno S cuadrado, más 4S más 6 es igual a cero. Vamos aquí resolviendo, vamos a tener que P va a ser igual a menos S cuadrado más 4S más 6 sobre S menos uno. Derivando esto para S, vamos a tener lo que viene a ser menos S cuadrado menos 10S menos 10, perdón, menos 2S, para hacerlo así rapidito, menos 2S menos 10 y S menos uno al cuadrado. Y esto se lo iguala a cero y vamos a tener S al cuadrado menos 2S menos 10 igual a cero.
Y tenemos lo que viene a ser S1 es 4,32 y S2 es menos 2,32. Entonces, nuestro valor que vamos a escoger es el que está aquí, porque este está dentro del segmento del eje real, que sería aquí. Segmento del eje real, de aquí donde están los polos, de a la izquierda de los polos. Aquí está. Entonces, este va a ser nuestro punto de choque. Este es nuestro punto de choque. Es la unión de esto y el de esto. Ok. Entonces, ahora vamos a tener que hallar lo que viene a ser el corte, el cruce JW, o sea, el cruce que esto va a chocar con eje W, donde va a cortar. Entonces, eso de ahí va a ser C cuadrado más 4S más 6 más P de S menos P. Ya saben que es esto de aquí multiplicando por esto, resolviendo esta ecuación de aquí, la ecuación característica, igual a cero. Vamos a tener S cuadrado más S más 4P más 6 menos P igual a cero. Entonces vamos a tener S cuadrado, S, es el a cero. 1, 5, aquí es 4, perdón, 4 más P, 5, menos 6P, 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí, acá, ¿cómo tenía aquí? Ah, S y S cero. Sí, es que allá era S al cubo, es verdad. Listo. Y aquí, bueno, es A1, es 4 más P, 6 menos P, menos 0 por 1, 4 más P. Esto da cero, pues entonces se va a ir, esto se va a ir, me va a quedar 6 menos P. Entonces vamos a tener que 6 menos P tiene que ser mayor a cero es para ver estabilidad, pero igual, si lo igualamos a cero, vamos a tener que P debe ser menor a 6 y también podemos utilizarla acá, 4 más P mayor a cero, que P tiene que ser mayor a menos 4. Entonces P tiene que estar en este rango. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es evaluar cada punto de los de P, lo vamos a evaluar en la ecuación auxiliar, más 6 menos P igual cero. Si hablamos del 6 nos va a dar ese cuadrado igual a cero. Aquí no hay un cruce. Si hablamos del 4 ese cuadrado más 6 sería menos 4 igual a cero. Ese cuadrado más 10 igual a cero. Tenemos que es más menos la raíz de 10. Entonces va a ser en este cruce de aquí. Bueno, aquí es menos 10 entonces aquí es J. Ahí está. Aquí no hay cruce porque obviamente de cero no es imaginario. En cambio este de aquí sí. Entonces aquí sería raíz de 10 y menos raíz de 10. Y bueno, algo que me olvidé de comentar es, por ejemplo, si yo quiero hallar el ángulo de entrada o de salida de este polo, en este caso el ángulo de salida de este polo, nosotros lo que tenemos que hacer, lo que les dije, ¿no? Para este polo es como que pusiéramos un punto de prueba. Entonces vamos a poner el ángulo. Vamos a tener sumatoria de ceros menos la sumatoria de los polos es igual a más menos 180. Entonces vamos a tener un ángulo en el cero, ese es el ángulo del cero, ángulo Z va a ser igual a 180, por lo que está del lado de acá, ¿verdad? Está del lado derecho, menos la tangente a la menos uno de lo que viene a ser raíz de 2 sobre 2. Tenemos que el ángulo del polo, que viene a ser el ángulo, vamos a ponerle el polo uno, como que este es el polo uno. Y acá tenemos el ángulo de Z y queremos el ángulo del polo 2. Entonces el ángulo del polo uno
El ángulo de polo uno es 90. Vamos a tener sum z menos z polo uno menos teta polo 2, perdón. Aquí vamos a poner menos 180. Vamos ya al ángulo de polo, entonces es bueno mandar 180 acá para que nos quede positivo. Z aquí menos teta P1 más 180. Vamos a hallar teta P2. Entonces, esto es una demostración para que vean qué es. Tenemos teta Z más teta P1. Bueno, estoy siendo redundante, la verdad. Y sería 180 menos tangente a la menos uno de raíz de 2 sobre 2 menos 90 más 180 igual a teta P2. A mí me gusta poner así. Si ustedes quieren ir calculando, pueden ir calculando. Y ese teta P2 nos va a dar un ángulo de 234,74 grados. Eso sería la demostración de por qué sale la línea aquí. ¿Sí? Eso me olvidé de mencionar. Que esto sale del ángulo de 234,74. No es que esto está antes de 270, ¿verdad? Aquí sería 270, entonces sale de acá. ¿Sí? Sino que ya pues se extiende para el cruce. Y eso sería el LGR para este ejercicio. Y bueno, que eso sería todo por esta clase. Espero que les haya gustado, que tengan un buen día.